¿Alguna vez has imaginado lo que es amar a alguien con tanta fuerza y, de repente, que esa persona te mire como si fueras un completo extraño? Fue exactamente lo que le pasó a Mariana. Un día, ella era el amor de su vida. Al otro, solo una sombra de algo que él ya no podía recordar. Y lo que vino después fue algo que ni en las pesadillas más dolorosas ella podría imaginar. A veces, el destino no destruye el amor de un jalón, lo borra, pedacito por pedacito, hasta que solo quede el silencio. Esta es una de esas historias que aprietan el corazón y hacen que la mente se pregunte, ¿hasta dónde es capaz de llegar alguien para no ser olvidado? Mariana y Alejandro eran la prueba viviente de lo que muchos llamarían destino. Desde el primer instante en que se cruzaron, había algo invisible, casi magnético, que los atraía de forma inevitable. Ninguno de los dos creía mucho en esas coincidencias cósmicas, pero bastó una mirada prolongada, una plática distraída y una risa compartida para que el mundo, de repente, pareciera más chiquito, como si todo lo demás dejara de importar. El amor entre ellos nació de manera sencilla, pero creció rápido, fuerte y lleno de propósito. Era como si se hubieran reconocido de otras vidas, y todo el tiempo perdido hasta ese encuentro finalmente tuviera sentido. Alejandro, con su forma segura de ser, sabía cómo hacerla sentir protegida. Y Mariana, con su corazón ligero y sensible, transformaba hasta el silencio en confort. Eran cómplices, compañeros de sueños y de caminos. Compartían todo: planes, risas, miedos, el último pedazo de pizza y hasta las lágrimas en días difíciles. Quienes los veían juntos decían que el amor era una casa con las ventanas abiertas, y que bastaba observarlos por unos minutos para creer que la vida todavía podía ser bonita. Solo que el destino, siempre lleno de trucos, adora poner a prueba la solidez de lo que parece inquebrantable. Y mientras ellos juraban eternidad, el tiempo, silencioso, preparaba el primer golpe que cambiaría todo. Había algo encantador en la rutina que crearon juntos, algo que recordaba el confort de las cosas sencillas, esas que no necesitan explicación. Por la mañana, Alejandra acostumbraba a preparar el café, aunque fuera de volada, solo para dejar que el aroma del cariño se esparciera por la casa. Mariana, por su parte, tenía la costumbre de poner una flor nueva en el florero de la sala, diciendo que cada día merecía un comienzo bonito. Por la noche, los dos se sentaban en el sofá, compartiendo planes y tonterías, riéndose de las pequeñas fallas de la vida como si nada pudiera sacudir ese refugio de dos. Era un amor vivo, palpitante, que resistía a las contradicciones del día a día. No era perfecto, ningún amor verdadero lo es, pero era real, y tal vez fuera justamente eso lo que lo hacía tan fuerte. Las personas a su alrededor se inspiraban en ellos, creían que ciertas conexiones son demasiado raras para ser cuestionadas. Y, de hecho, Mariana y Alejandro parecían comprobar que el amor es capaz de resistir el tiempo y las incertidumbres. Pero la vida, como una autora impaciente, adora interrumpir historias emocionantes justo en medio del mejor capítulo, solo para ver hasta dónde los personajes están dispuestos a luchar por lo que creen. Tenían planes, muchos planes. Hablaron de viajes, de casa propia, de hijos que heredarían la sonrisa de él y el corazón de ella. Soñaban con un futuro sin prisas, creyendo que el amor, por sí solo, bastaba para mantener todo en pie. Mariana creía que su amor era tan fuerte que sobreviviría a cualquier tormenta. Y, por un tiempo, parecía que nada sería capaz de separarlos. Pero el amor, por más lindo que sea, nunca viene con garantías. A veces, basta un segundo, un instante cualquiera, para cambiar el rumbo de todo. Y ese amor que parecía indestructible pronto sería puesto a prueba de una forma cruel, impredecible. Porque, a final de cuentas, nadie está preparado para ver lo que hace el destino cuando decide voltear la página sin pedir permiso. Y fue así, en medio de la calma más dulce, que la vida comenzó a moverse en silencio, lista para mostrarle a Mariana y Alejandro que hasta las historias más perfectas pueden ser interrumpidas sin aviso, y que el amor, por más puro, también puede ser olvidado. El día del accidente comenzó como cualquier otro, tranquilo, común, casi banal. Tal vez sea justamente eso lo que hace ciertas tragedias todavía más crueles. Llegan cuando nadie las espera. Alejandro se despertó temprano, le dio un beso rápido a Mariana y salió de volada, diciendo que regresaría para la comida. Era una mañana soleada, de esas que hacen creer que el mundo está en perfecta armonía. Mariana, distraída, se quedó ordenando la casa, cantando bajito una de las canciones que siempre escuchaban juntos, hasta que sonó el teléfono. Y,
A partir de ese instante, todo lo que era color se volvió gris. Del otro lado de la línea, una voz temblorosa informó que Alejandro había sufrido un grave accidente de coche. Ella recuerda haber sentido que el piso desaparecía bajo sus pies. El cuerpo se congelaba, el corazón latía fuera de ritmo. Agarró las llaves, salió corriendo, sin pensar. En ese momento, el mundo entero parecía girar en cámara lenta. Un segundo valía por una eternidad. Al llegar al hospital, la realidad pegó como una ola helada. Alejandro estaba vivo, pero en coma. Y ahí, frente a ese cuerpo inmóvil, Mariana se dio cuenta de que el destino acababa de voltear la página sin ninguna piedad. Los días siguientes se mezclaron en un enredo de miedo y esperanza. El cuarto del hospital se volvió el nuevo hogar de Mariana. Entre máquinas, pitidos y el olor a desinfectante, aprendió a conversar con el silencio. Pasaba horas agarrando su mano, hablando como si Alejandro pudiera escucharla, como si sus palabras pudieran guiarlo de regreso. Contaba sobre el día, sobre lo que cocinó, sobre cuánto extrañaba sus chistes tontos. Hablaba con fe, pero el corazón sangraba. Los doctores entraban y salían con miradas cautelosas, como quien sabe algo que prefiere no decir. Ella se negaba a aceptar cualquier pronóstico sombrío. Para ella, su amor era más grande que cualquier trauma. Va a acordarse de mí. Tiene que acordarse, repetía como un mantra. Y entre cada oración y suspiro, veía el rostro del inmóvil, los ojos cerrados, y pensaba en cuántas historias reales terminan así, no por falta de amor, sino porque la vida decide borrar capítulos enteros de una historia que parecía perfecta. Cuando Alejandro finalmente abrió los ojos, el mundo de Mariana se detuvo una vez más. Pero, esta vez, no por alegría. Había algo extraño en su mirada, un vacío que le heló el alma. Él parpadeó, miró alrededor, confundido, y preguntó, ¿Quién eres tú? Esas tres palabras rasgaron el aire como un trueno. Mariana sintió que el piso se escapaba, la voz desaparecía, el corazón se partía en 1000 pedazos invisibles. Él no se acordaba de ella, no se acordaba de nada de lo que vivieron. Las fotos, los momentos, las promesas, todo había desaparecido de su mente, como si nunca hubiera existido. Los doctores lo llamaron amnesia total, pero para ella, eso era más que un diagnóstico. Era la muerte silenciosa de un amor que todavía respiraba solo en uno de los dos. Ella todavía lo amaba con toda su fuerza, pero ahora tenía que lidiar con el hecho de que ese hombre, el mismo rostro, la misma sonrisa, ya no era el Alejandro que ella conocía. Y lo más doloroso es que, en el fondo, sabía que la lucha que comenzaba ahí sería contra el olvido. Mariana no podía aceptarlo. Era como si el universo le hubiera arrancado lo más preciado, no el cuerpo de Alejandro, sino su recuerdo, el lazo invisible que unía sus almas. En los primeros días después de despertar, intentó mantener la calma. Es solo una etapa, se repetía a sí misma, tratando de convencerse de que, pronto, todo volvería a la normalidad. Llevaba álbumes de fotos, videos antiguos, recuerdos chiquitos que contaban grandes historias. Mostraba los viajes que hicieron, los cumpleaños, las cartas que se intercambiaban, las sonrisas congeladas en el tiempo. Pero, con cada intento, Alejandro la observaba con la mirada de un extraño curioso, educado, confundido, distante. Era el mismo rostro, la misma voz, pero la esencia parecía haberse disuelto en algún punto que ella no podía alcanzar. El amor que antes era natural ahora parecía un esfuerzo constante, una búsqueda desesperada por migajas de reconocimiento. Y lo que antes era reciprocidad, se transformó en soledad. En el fondo, Mariana sentía que estaba luchando contra algo más grande que ella, la fuerza del olvido. Las noches eran las peores. Mientras él dormía, ella lloraba en silencio, preguntándole al techo qué había hecho mal. Llegó a dudar de su propia fe, pensando que tal vez estaba pagando por algo que ni recordaba. Trataba de ser fuerte durante el día, pero el peso de la ausencia oprimía hasta la respiración. Era como convivir con un fantasma, el fantasma de un amor que solo existía dentro de ella. Amigos y familiares trataban de consolarla, decían que el tiempo lo curaba todo. Pero ¿cómo podría el tiempo curar algo que todavía latía dentro de ella con tanta fuerza? Era un dolor que no pasaba, una herida que insistía en sangrar aunque pareciera seca. Mariana creía en las historias emocionantes que veía en las películas, esas en las que el amor supera la memoria, en las que un toque vuelve a encender recuerdos perdidos. Y, tal vez por eso, se negaba a rendirse. Ella todavía creía que podía reconquistarlo, que bastaba tiempo y paciencia.
Pero el tiempo, cruel como siempre, no esperaba a nadie, y su paciencia comenzaba a transformarse en cansancio. Con el paso de los días, Mariana se dio cuenta de que Alejandro se estaba alejando, no por crueldad, sino por incapacidad. Él trataba de ser gentil, trataba de entender lo que ella sentía, pero el vacío dentro de él era impenetrable. A veces, preguntaba sobre la vida que tuvieron juntos, y ella contaba, llena de esperanza, pero en su mirada no había emoción, solo curiosidad. Era como si estuviera escuchando la historia de otra persona. Y fue ahí que Mariana comenzó a entender el verdadero significado de perder a alguien que todavía está vivo. El amor, que antes era fuerza, se volvió una prisión. Se veía atrapada en el pasado mientras se trataba de adaptarse al presente. Y, en medio de esta confusión de sentimientos, el destino, una vez más, se preparaba para intervenir, porque el vacío que Alejandro sentía pronto sería llenado, y no sería por Mariana. En el hospital, alguien nueva comenzaba a ocupar espacio en su vida, alguien que lo ayudaba a reencontrarse, y, sin saberlo, pondría a Mariana frente al dolor más profundo de su existencia. Fue en una mañana cualquiera, entre el sonido de los pasos apresurados de las enfermeras y el olor estéril de los pasillos del hospital, que Sofía entró en la vida de Alejandro. Ella no llegó con alarde, ni con intenciones grandiosas. Apareció como quien viene para sumar un gesto, una ayuda, una mirada de compasión. Era enfermera auxiliar en el área de rehabilitación y, por coincidencia o ironía del destino, asignada justamente para acompañar su tratamiento. Tenía una voz suave y una forma tranquila de ser, de esas que transmiten calma hasta cuando el mundo se derrumba. Alejandro, todavía confundido y tratando de reorganizar las piezas de una mente fragmentada, se sintió en paz cerca de ella. No era amor, todavía no, era alivio. Sofía no exigía recuerdos, no cobraba respuestas, solo lo ayudaba a existir de nuevo, paso a paso. Mientras Mariana luchaba por hacerlo recordar lo que fueron, Sofía lo ayudaba a aceptar quién era ahora. Y, en medio de esa delicada transición, la vida, con su ironía afilada, comenzó a redibujar lazos que nadie planeó. Mariana observaba de lejos, y aunque sabía que no debía sentir coraje, algo dentro de ella quemaba en silencio. Porque, en el fondo, entendía, el amor puede ser robado sin que nadie se dé cuenta. Con el paso de los días, Sofía pasó a estar presente en todo. Era ella quien lo animaba en las terapias, quien se reía de los chistes sin gracia que Alejandro hacía, quien escuchaba las confesiones más sencillas de quien trata de reaprender a vivir. Mariana continuaba ahí, firme, tratando de mostrar que todavía había una historia antes de todo esto, pero sus palabras parecían perderse en el aire, sin eco. Era doloroso ver que, mientras ella se esforzaba por volver a encender el pasado, otra persona construía el presente a su lado. Sofía, sin darse cuenta, se volvía un punto de apoyo emocional, el recuerdo más reciente, el rostro que su memoria reciente reconocía con naturalidad. Y Mariana comenzó a sentirse como una intrusa en su propia historia. Veía las miradas que se cruzaban, no de pasión, sino de comprensión. Y, paradójicamente, eso dolía todavía más, porque el amor, a veces, no muere de un jalón, se deshace de a poquito, como una flama que se apaga sin viento. Y, con cada sonrisa que veía surgir en su rostro por causa de Sofía, Mariana sentía su propio corazón despedirse, centímetro por centímetro. Hubo una tarde, en especial, que ella jamás olvidaría. Alejandro estaba aprendiendo a caminar nuevamente, apoyado en muletas, y Sofía caminaba a su lado, sosteniéndolo del brazo con cuidado. Cuando dio el primer paso sin tropezar, sonrió, una sonrisa sincera, ligera, llena de victoria. Y Mariana, parada en la puerta, se dio cuenta de que esa sonrisa no era para ella. Fue uno de esos momentos que no tienen sonido, pero dejan un eco que dura para siempre. En ese instante, algo dentro de ella se partió, y entendió que el amor que sentía necesitaba luchar contra algo que el tiempo y el recuerdo habían borrado. Sofía no era una amenaza, era solo la presencia que la ausencia de Mariana había permitido. Y lo más cruel es que, aun sabiendo eso, Mariana no podía dejarlos. Continuaba ahí, tratando de reconquistar un espacio que tal vez ya no existiera. A veces, se preguntaba si el amor verdadero podía sobrevivir cuando solo uno de los dos se acordaba de él. Pero, en el fondo, Mariana sabía que el destino todavía no había mostrado su carta final. Y, pronto, Alejandro tomaría una decisión que definiría el rumbo de todas sus vidas. La mente humana es un laberinto,
y Alejandro estaba atrapado dentro del suyo. Entre las paredes frías de la memoria fragmentada, caminaba sin saber bien quién era, que amaba o porque la mirada de Mariana lo dejaba tan inquieto. En cambio, Sofía representaba el confort de la hora, predecible, presente, fácil de comprender. Era la seguridad que viene cuando el corazón ya no necesita explicarse. Alejandro trataba de reconstruir su vida sobre los pedazos que sobraron, pero había algo en Mariana que lo desestabilizaba. Un perfume que lo hacía perder el aliento, una risa que parecía ser eco de otro tiempo, un toque que despertaba sensaciones que no podía nombrar. A veces, soñaba con una mujer llorando a su lado, suplicando que no se fuera, y, al despertar, el rostro de Mariana surgía frente a él, con los ojos aguados, y se preguntaba, ¿por qué? Si no la conocía, ella lo miraba como quien lo había amado por una vida entera. Sofía, en cambio, nunca exigió respuestas. Solo estaba ahí, firme, ofreciendo la hora mientras el pasado continuaba envuelto en neblina. Y fue en ese dilema que Alejandro se vio dividido, entre la serenidad del presente y el eco de lo que el corazón insistía en recordar. Mariana, dándose cuenta de que se alejaba, intentó de todo. Mostró fotos, cartas, recuerdos guardados con cuidado. Lo llevó a los lugares que un día fueron de ellos, el café donde se conocieron, el parque donde prometieron un futuro, el mirador donde la había jurado nunca olvidarla. Pero, con cada intento, Alejandro parecía cerrarse todavía más. Los recuerdos no volvían, solo venían flashes, rápidos, casi crueles. Sentía el dolor de algo que no sabía nombrar. Y Mariana, aunque lastimada, se negaba a rendirse, no porque no entendiera que el amor cambia, sino porque creía que ciertas conexiones van más allá de la lógica. Sin embargo, cuanto más trataba de volver a encender el pasado, más Alejandro se aferraba al presente con Sofía. Era como intentar sostener agua en las manos. Cuanta más fuerza ponía, más rápido se escurría. En una de las últimas conversaciones entre ellos, Alejandro dijo algo que Mariana nunca olvidó. Creo que te amé algún día, pero ya no sé quién era yo cuando lo hice. Fue como escuchar su propio corazón fragmentarse. Y entonces llegó el día de la decisión. Alejandro fue dado de alta del hospital, y las dos, Sofía y Mariana, estaban ahí. Una representaba lo que el tiempo borró, la otra, lo que el tiempo construyó. Él las observó en silencio, con la mirada pesada de quien carga una decisión que ningún hombre quisiera tomar. Por unos segundos, Mariana creyó que se acordaría. La forma en que la miró parecía diferente. Había algo en sus ojos que brilló como un destello de recuerdo. Pero, enseguida, dio un paso hacia Sofía y sostuvo su mano. El mundo de Mariana se derrumbó sin sonido, solo con el dolor silencioso de quien entiende que perdió algo que el amor no pudo proteger. Sofía no celebró, solo bajó los ojos, consciente de lo que ese gesto significaba. Alejandro escogió el ahora, no porque no amara a Mariana, sino porque no se acordaba de cómo era amarla. Y, a veces, la ausencia de recuerdo es más poderosa que cualquier promesa. Mariana salió sin mirar atrás, llevando consigo el peso de un amor que solo existía en su memoria. Pero el destino, como siempre, todavía guardaba un último movimiento, y sería el quien mostraría que ciertos lazos, aunque borrados, jamás se rompen. Mariana sintió el dolor como si la hubieran destrozado por dentro, pero sin que nadie pudiera verlo. Cada gesto de Alejandro al lado de Sofía era como una navaja invisible cortando lentamente su corazón. Observaba de lejos, tratando de disimular el sufrimiento, pero cada sonrisa que le daba a la otra mujer reverberaba en su pecho, creando un eco que no se apagaba. Era un dolor silencioso, pero constante, hecho de pequeños detalles que solo ella notaba, la forma en que sostenía la mano de Sofía, la naturalidad de las miradas, el confort que encontraba en el presente, en vez del pasado que ella trataba de rescatar. Mariana se sentía traicionada por su propio corazón, que insistía en amarlo aunque él ya no pudiera corresponder. Y, al mismo tiempo, sentía culpa por no poder alegrarse con su felicidad. Era una paradoja cruel. Amar a alguien que no la reconocía, sentir nostalgia de una memoria que él había perdido y todavía tener que ver su vida seguir sin ella. El dolor era intenso, parecía atravesar cada fibra de su cuerpo, como si el mundo entero hubiera conspirado para enseñarle a lidiar con la ausencia. Las noches se volvieron todavía más largas. Mariana se encontraba recordando cada detalle que había compartido con Alejandro, como si cada memoria fuera un ancla para un barco que estaba a la deriva. Pasaba horas viendo fotos antiguas, releyendo mensajes,
tratando de aferrarse a fragmentos de un pasado que él ya no podía tocar. Intentó buscar explicaciones, racionalizar, entender por qué el destino había sido tan cruel. Pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que la vida no da respuestas fáciles. Sentía una mezcla de coraje, tristeza e impotencia. Coraje contra el destino, tristeza por la pérdida, impotencia ante un amor que no podía ser reconquistado. Y, aún así, en medio de ese torbellino, había pequeñas chispas de comprensión. Mariana comenzó a darse cuenta de que Alejandro no podía ayudarla, no por maldad, sino porque su memoria había desaparecido. Era el propio destino quien decidía, de forma silenciosa e implacable, que ese capítulo de su vida necesitaba ser cerrado. Y con cada día que pasaba, el dolor parecía mayor, más profundo, más difícil de ignorar. Pero, al mismo tiempo, el dolor trajo algo inesperado: conciencia. Mariana comenzó a entender que, por más devastador que fuera perder a alguien que se amaba tanto, la vida continuaba. Que el sufrimiento, por más intenso, no podía ser la única guía de su existencia. Observaba a Alejandro y Sofía y veía claramente que él estaba feliz, reconstruyéndose dentro del presente. Y, por más que la tristeza apretara, comenzó a darse cuenta de que no había culpables en esta historia. No había villanos, solo decisiones, y Alejandro estaba solo viviendo lo que podía. El dolor de la pérdida, entonces, comenzó a transformarse en algo más complejo, una mezcla de tristeza, comprensión y aprendizaje. Mariana todavía amaba, todavía sentía, pero comenzaba a darse cuenta de que era hora de mirarse a sí misma, de reconocer que la vida no espera. Y ahí, en el silencio de su propia alma, comenzó a surgir la primera chispa de lo que vendría después. La necesidad de reencontrarse, de reconstruirse, de transformar el vacío dejado por Alejandro en fuerza. Pero ese camino apenas estaba comenzando, y el siguiente paso sería el más difícil de todos. Después de semanas de dolor silencioso, Mariana comenzó a darse cuenta de algo que antes parecía imposible. El sufrimiento estaba consumiendo no solo su corazón, sino cada pedazo de su vida. Se veía caminando por un pasillo oscuro de recuerdos que Alejandro ya no podía reconocer, como si estuviera tratando de correr detrás de una sombra que insistía en escapar. Cada foto, cada video, cada gesto que había compartido con él reaparecía en su mente, pero no encontraba eco en el presente. Mariana se dio cuenta de que estaba viviendo en el pasado, olvidándose de que la vida continuaba allá afuera, latiendo con colores, sonidos y oportunidades que no podía ignorar. Comenzó a cuestionarse sobre cuántas personas pasan años atrapadas en amores que ya no existen, manteniendo el corazón en la memoria de alguien que ya no puede corresponder. Y, al mirarse en el espejo del alma, reconoció que necesitaba reencontrarse consigo misma antes de seguir tratando de sostener algo que se había transformado en humo. Cada lágrima derramada pasó a tener un significado diferente. No era solo dolor, sino también una advertencia de que era hora de despertar, de recordar quién era antes de perderse en ese amor. En el silencio de las largas noches, Mariana reflexionaba sobre todo lo que había vivido y comenzaba a ver más allá de la herida abierta. Comenzó a darse cuenta de que, por más devastadora que fuera la ausencia de Alejandro, no podía seguir permitiendo que el amor no correspondido definiera toda su existencia. Era doloroso, sí, pero también había una claridad surgiendo. Amar no significa vivir en función del otro, ni sacrificarse en silencio mientras la propia vida se desvanece. Mariana comenzó a reconocer los sueños que había abandonado, las pasiones se dejó de lado, los amigos y momentos se dejaron de existir porque la relación consumía su tiempo, su energía, su esencia. Y se dio cuenta, con una mezcla de tristeza y liberación, que la vida continuaba, que el mundo seguía en movimiento y que ella todavía tenía derecho de sentir alegría, de reconectarse consigo misma, de buscar nuevas experiencias. Cada pensamiento doloroso sobre Alejandro se transformaba lentamente en reflexión. Cada recuerdo que antes la hacía llorar ahora le mostraba que había aprendido, que había amado de verdad, que nada de lo que sintió fue en vano, y que el siguiente paso ya no sería reconstruir un pasado que él no recordaba, sino reconstruir su propia vida. Y fue en ese proceso silencioso de introspección que Mariana comenzó a sentir la primera chispa de la libertad emocional. Comenzó a darse cuenta de que el dolor, por más intenso, podría convertirse en fuerza si ella elegía enfrentar la realidad. Se acordó de quién era antes de Alejandro, de todos los sueños olvidados, de todas las pequeñas alegrías que había dejado de lado para cuidar un amor que ya no podía corresponder. Comprendió que la vida no espera,
que el tiempo no vuelve y que cada minuto perdido viviendo del pasado era un minuto desperdiciado lejos de sí misma. De a poquito, Mariana comenzó a planear pequeños cambios, a retomar hábitos que le hacían bien, a reconectarse con amigos, con hobbies, con aquello que le daba sentido a su propia existencia. Y, mientras reflexionaba, se dio cuenta de que no había culpa en dejar de amar a alguien que ya no podía amarla de vuelta, que eso no era debilidad, sino valentía, inteligencia emocional, respeto por sí misma. Mariana comenzó a sentirse ligera, aunque en medio de las lágrimas que todavía corrían, y vio que la vida, a pesar de todo, todavía podía ofrecer nuevos capítulos, nuevas alegrías y oportunidades para amar, pero esta vez, comenzando por el amor propio. Después de semanas sumergida en reflexión, Mariana se dio cuenta de que permanecer atrapada en el dolor no solo la estaba lastimando, sino impidiendo que su propia vida floreciera. Cada recuerdo de Alejandro era un hilo invisible que la mantenía atada a un pasado que no volvería. Sintió, por primera vez, que necesitaba elegirse a sí misma, su propia libertad emocional, antes de que el sufrimiento la consumiera por completo. Era un paso difícil, doloroso, casi como atravesar un desierto sin mapa, pero necesario. Mariana sabía que seguir adelante no significaba borrar el amor que había sentido, ni negar la intensidad de lo que vivieron, sino aceptar que el capítulo al lado de Alejandro había llegado a su fin. Con lágrimas todavía en los ojos, decidió que merecía rescatar su propia historia, reconstruir su vida y aprender a ponerse en primer lugar, sin culpa, sin arrepentimiento, sin mirar atrás. Era una decisión valiente, porque el amor no siempre se deshace sin dejar marcas profundas, y cada paso rumbo a la libertad exigía enfrentar la ausencia de él. La decisión de seguir adelante no vino de forma repentina, sino de pequeñas elecciones diarias. Mariana comenzó a establecer límites para sí misma, no más intentar convencerlo de recordar, no más ponerse en situaciones que aumentaran el dolor, no más medir su felicidad por la presencia o ausencia de Alejandro. Se dio cuenta de que la libertad no era un regalo del mundo, sino una conquista interna, fruto de valentía, disciplina emocional y amor propio. Comenzó a buscar actividades que antes la hacían vibrar, retomar hobbies abandonados, reconectarse con amigos que la apoyaban, sumergirse en proyectos que antes quedaban de lado. Cada pequeña acción era como poner ladrillos en la construcción de una nueva vida, una vida que no dependía de nadie, que florecía a partir de su propia esencia. Mariana todavía sentía nostalgia, todavía se acordaba de cada gesto, pero ahora podía sonreír sin culpa. Y, más importante, descubrió que la ausencia de Alejandro no necesitaba ser sinónimo de vacío. Al contrario, podría ser el catalizador de un renacimiento emocional, de una oportunidad de descubrir quién era de verdad. Con el tiempo, la elección de seguir adelante se transformó en transformación concreta. Mariana comenzó a darse cuenta de que el dolor, cuando se enfrenta con valentía, podía convertirse en aprendizaje, autoconocimiento y fuerza. Observaba el mundo de otra forma, viendo oportunidades donde antes veía obstáculos, descubriendo placer en cosas sencillas que habían sido dejadas de lado durante el amor intenso que sentía por Alejandro. Cada paso dado, cada sonrisa espontánea, cada logro pequeño o grande, se convertía en una victoria silenciosa sobre el dolor que la había mantenido paralizada por tanto tiempo. Y, aunque el corazón todavía latía por él, comprendió que el amor no correspondido no era fracaso, sino una lección valiosa sobre límites, sobre aceptación, sobre la importancia de amarse primero. Mariana finalmente se permitió existir plenamente fuera del reflejo de él, y fue en ese proceso que la vida comenzó a devolverle colores, esperanza y alegría. Pero el siguiente paso, más intenso y liberador, sería transformar toda esa reconstrucción en un verdadero recomienzo, un recomienzo que la llevaría a descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de ella. Mariana comenzó a redescubrir el mundo a su alrededor, como si estuviera abriendo los ojos por primera vez. Cada amigo reencontrado, cada sonrisa intercambiada, cada conversación ligera se convertía en un recordatorio de que la vida no necesitaba girar alrededor del dolor. Retomó viejos hobbies, pintó, escribió, caminó por lugares que antes dejaba de lado y se permitió sentir pequeñas alegrías que había olvidado. Cada paso era una conquista silenciosa, una prueba de que era posible reconstruir su propia existencia sin depender de nadie. Mariana se dio cuenta de que la ausencia de Alejandro, aunque dolorosa, había creado espacio para que se reencontrara consigo misma. Era un proceso lento, lleno de altos y bajos, pero cada avance le devolvía poder, confianza y autoconocimiento. Comenzó a sentirse completa nuevamente, no porque había olvidado,
sino porque finalmente había aprendido a ponerse en primer lugar, a escuchar sus propios deseos y a respetar sus sentimientos. El pasado todavía existía en su memoria, pero ya no la definía, ni le robaba la capacidad de ser feliz. Cada día que pasaba, Mariana se sentía más conectada con sus pasiones y con las personas que la valoraban. Redescubrió el placer de estar sola sin sentirse solitaria, de viajar, explorar, crear, desafiarse y permitirse nuevas experiencias. Entendió que el recomienzo no era solo dejar algo atrás, sino aprender a vivir de forma plena, abrazando su propia historia y su propio valor. Cada sonrisa conquistada, cada meta alcanzada, cada momento vivido por ella misma se transformaba en combustible para su autoestima. Mariana comenzó a darse cuenta de que la vida está hecha de ciclos y que, a veces, la pérdida es necesaria para abrir espacio o crecimiento. El dolor que antes parecía insoportable ahora se transformaba en sabiduría, en fuerza y en capacidad de percibir que el amor propio es la base de cualquier relación sana y duradera. Al permitirse renacer, descubrió que podía ser feliz sola, sin necesitar el reconocimiento o la reciprocidad de quien ya no podía corresponder. Con el recomienzo, Mariana pasó a ver el mundo con ojos nuevos. Cada mañana traía la oportunidad de aprender algo nuevo, de vivir algo que antes era inimaginable, de reconectarse con lo que realmente importaba, ella misma. Los recuerdos de Alejandro todavía existían, pero ya no como cadenas, sino como recuerdos que la fortalecieron. Se sentía libre para crear nuevos caminos, nuevos sueños, nuevas historias que nadie podría borrar. Y, al permitirse vivir plenamente, se dio cuenta de que la felicidad no depende del pasado o de otras personas. Nace dentro de cada elección que hacemos cada día. Mariana estaba más fuerte, más consciente y más viva de lo que jamás imaginó, lista para abrazar la vida con valentía y pasión, entendiendo que cada pérdida trae consigo la oportunidad de un verdadero recomienzo. Y así, aunque con el corazón todavía marcado, caminaba hacia un futuro donde el amor propio sería su guía, y cualquier herida del pasado se transformaría en aprendizaje y liberación, preparándola para cerrar un ciclo y seguir adelante de una vez. Un día, Mariana vio a Alejandro y Sofía juntos en un café, sonriendo de forma relajada, casi como si el mundo entero estuviera en armonía a su alrededor. Por un instante, sintió ese nudo en el pecho que la acompañaba desde el día en que él había tomado su decisión. Pero, en vez de dolor, surgió un sentimiento diferente, serenidad. Mariana se dio cuenta de que ya no necesitaba sentir culpa por haber amado o por haber perdido. Entendió que la vida continúa aunque alguien que amamos siga por un camino diferente, y que la felicidad del otro no disminuye el valor de nuestro propio amor o de nuestra historia. Observándolos de lejos, sonrió en silencio, reconociendo que el amor que sintió había sido real, profundo y transformador, y que lo que vivió no necesitaba ser olvidado, solo integrado a su propia historia como aprendizaje, recuerdo y fuerza interior. Mariana descubrió que la gratitud puede existir hasta frente al dolor, que aceptar la realidad es un acto de valentía, y que el cierre de un ciclo es, sobre todo, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo el viento en el rostro, Mariana se dio cuenta de que cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada recuerdo doloroso había construido la persona en la que se había convertido. Estaba más fuerte, más consciente, más viva de lo que jamás imaginó. El amor que antes era dolor ahora se transformaba en gratitud. Gratitud por los momentos compartidos, por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de reencontrarse consigo misma. Mariana comprendió que perder a alguien no siempre significa fracaso o vacío. A veces, es la única forma de redescubrirnos, de aprender a priorizarnos, de abrir espacio para nuevas experiencias, nuevos sueños y nuevas conexiones que respeten nuestra esencia. Y, en ese proceso, entendió que la vida está hecha de ciclos y que cada ciclo cumplido es una invitación para crecer, evolucionar y prepararse para el próximo capítulo con sabiduría y valentía. Y así, Mariana continuó su vida, con el corazón marcado pero tranquilo, consciente de que la verdadera libertad no depende de quien está a nuestro lado, sino de cómo elegimos vivir cada momento. Sabía que podría amar nuevamente, pero que, antes, necesitaba siempre honrar su propia historia, su propia esencia y la fuerza que encontró dentro de sí misma. El amor que sintió por Alejandro no desapareció, se transformó en aprendizaje, empatía y gratitud. Y, al darse cuenta de eso, Mariana sonrió una vez más, esta vez para sí misma, sintiendo que había cumplido un ciclo importante. Un ciclo que enseñaba que perder a alguien puede ser, paradójicamente, la mejor manera de encontrarse, de fortalecerse y de vivir plenamente,
de acuerdo con la propia verdad. Y, en ese momento, Mariana comprendió que cada experiencia, por más dolorosa o inesperada, es una oportunidad de transformación, y que la vida continúa, siempre ofreciendo nuevas oportunidades de empezar de nuevo, amar y ser feliz, exactamente como ella eligió hacer. La historia de Mariana nos recuerda que perder a alguien no siempre es el final, sino que puede ser el inicio de la mayor transformación de tu vida. Entonces te pregunto, ¿estás permitiendo que el dolor de un amor perdido defina quién eres? ¿O estás listo para reencontrarte, reconstruir tu fuerza y redescubrir tu propia felicidad? Piensa en eso. Reflexiona sobre cómo cada elección que haces hoy impacta tu mañana y cómo el amor propio puede ser la clave para no repetir viejos ciclos. Y si quieres seguir aprendiendo a transformar desafíos emocionales en crecimiento y libertad, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu vida.